Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces, pues buenas tardes a todos nuevamente. Les habla su servidor, ingeniero Salvador Melgoza Belmonte. Soy el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. Y en esta ocasión, pues tenemos el gusto de presentar este tema tan interesante e importante que se llama malla de puesta a tierra en nuestro círculo de estudios virtual. Este tema será presentado por la empresa ETAP a través de su ingeniero Gustavo Cerrate, al cual tendré el gusto de pasarle los controles en este momento para que pueda iniciar su presentación. Permítanme un momento. Ok, Gustavo, ya estás listo, ¿eh? Es que estoy Tiene muy los ocupado controles. ahorita, o sea, te puedo preguntar. Correcto. ¿Me escuchan? ¿Y pueden ver mi pantalla? No, yo no vine. Sí, sí, Yo se estoy ve. aquí. Ah, ok, bueno. Te Disculpe. pido más tarde, Vale. no pasa nada. Está bien, Sí, se ve tu pantalla bien. Una botella de agua. Cada quien debe hacer los ajustes en su máquina No, más tarde. para que pueda poner la mayor área posible Vamos para más tarde, la estoy muy pantalla. ocupado. Ok. O sea, de hecho tengo una llamada, pero te pago más tarde. Ok. Tú le das 5 tacos, 5 tacos, 5. Puedes encender tu cámara, Gustavo, si lo deseas, para poder verte. No la tengo disponible. Por lo que le digo que estoy hablando por un dispositivo Correcto, y muy bien. presentando por el otro. Qué pena. Correcto, adelante. Ok, ¿allí se ve mejor la presentación? Sí, se ve bien. Ok, bueno. Entonces, Sí, se ve. buenas tardes. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Buenas Gustavo tardes. Cerrate, soy de ETAP. Soy ingeniero de automatización de la parte de tiempo real del software. Llevo más de 19 años trabajando con el software, tanto en la parte de offline como real time. Y el día de hoy vamos a ver el tema de diseño de mallas de puesta a tierra con el método convencional de la IEEE 80, y luego vamos a ver lo fácil y validar los resultados que nos dan en el método manual a la versión hecha ya con el software y obviamente el ahorro de tiempo con nuestra herramienta. El contenido del curso brevemente será un poco de la normativa, los conceptos básicos de mallas de puesta a tierra, importancia y uso de los sistemas de puesta a tierra, procedimiento básico sugerido para el diseño, el análisis de resistividad, explicación del método de Sunde de 2 capas, selección de conductores y electrodos y la metodología IEEE 80 de 2013 en el cálculo manual. Y la validación, a lo último, la veremos con el software un poquito del tema. Algo importante aquí, un poco de las normativas que vamos a ver, son la inicial, obviamente la hemos mencionado, es la IEEE 80, pues, que es la guía para la seguridad y el aterrizamiento de subestaciones de AC. Luego tenemos, y esto es para México, yo también soy colombiano para todos ustedes, también está el RETI, que también tiene la normativa específica para lo que es el sistema de puesta a tierra, y en cada uno de sus países me imagino que seguirán también una normativa. En México, la normativa en este momento, la actual, es la versión 2012, el título 4, ¿no? Aquí está toda la idea de cuál es la protección principal contra contacto directo, la protección contra falla, contra contacto indirecto, y obviamente todas las disposiciones necesarias para hacer todos estos análisis, ¿no? Y cada país, obviamente, como lo digo, puede tener o seguir la IEEE 80 o una norma local. Algo importante que nos han preguntado mucho, por si acaso alguno lo tiene como duda, es hoy en día hay otros tipos de software que utilizan métodos multicapas. Nosotros obviamente solamente el método de Sunde. ¿Por qué no hemos explorado o no manejamos? Porque ETAP es uno de los software que
más se apega a las normativas, y en este caso la normativa internacional por sí misma es la IEEE 80, que en este caso solamente contempla métodos de 2 capas, no contempla métodos de más capas. Y al final, entonces, si vamos a entregar un análisis o un reporte de un sistema, pues aunque lo hagamos con múltiples capas y lo vamos a hacer de acuerdo al cumplimiento de normas, pues nos tocaría realmente simplificar el modelo de N capas a un modelo de 2 capas. Entonces, por eso seguimos manteniendo, nos lo han preguntado y esta pues es como la respuesta a la interrogante general de por qué ITAR no tiene un sistema multicapa. Los conceptos básicos, que estoy seguro que casi todos lo conocen ya, pues obviamente número 1 es lo que es la tensión de contacto, y es la diferencia potencial que durante una falla se presenta entre la estructura metálica puesta a tierra y un punto en la superficie del terreno a una distancia de 1 metro. Obviamente esta distancia horizontal equivale a la máxima que se puede alcanzar extendiendo el brazo, ¿no? Entonces este es el primer concepto, de los cuales obviamente el software y en el método tenemos que hacer el cálculo, la tensión de contacto. Luego está la tensión de paso. Su imagen es totalmente explicativa y es la diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre 2 puntos de la superficie del terreno, básicamente separados por la distancia de un paso, que normalmente decimos es más o menos de 1 metro para una persona estándar de 1,60 a 1,80 más o menos. Luego aquí tenemos el dibujo de la distribución de los potenciales cuando tenemos un sistema de vallas de puesta a tierra, ¿no? Vemos que se pueden presentar unos picos y esto es una tensión no directa, sino que es una tensión, se me olvida el nombre, se me fue por ahorita, generada, por decirlo así, ¿no? No es que vamos a tener una tensión real allí, sino que es electromagnéticamente se va a presentar esta tensión. Y obviamente al haber una diferencia potencial entre 2 puntos y nosotros somos seres humanos, pues sabemos que tenemos una resistencia, pues ahí se va a generar una corriente y esta corriente pasando a través de una persona puede generar daños a la salud, ¿no? Y es lo que tenemos que proteger, lo mismo que así es a personas por sí mismas. Perdón, animales. ¿Perdón? ¿Una pregunta? Bueno, la importancia de los sistemas de puesta a tierra, pues ya los tenemos, lo acabamos de decir. La principal es la seguridad humana y de animales, ¿no? Hoy en día yo siempre digo esto porque hace muchos años hablábamos de que, ¿por qué pones una malla de puesta a tierra? Pues no, para proteger mis equipos eléctricos. Bueno, hoy en día, aunque mis equipos eléctricos son costosos, la vida humana es mucho más costosa y afrontar procedimientos o afrontar demandas por parte de una empresa por no tener las condiciones adecuadas es muy costoso, ¿no? En algún momento en Colombia, por sistemas de puesta a tierra o por el arco eléctrico, que es otro de los temas que normalmente presentamos, encontramos de que las demandas ya no son solamente inclusive por los días que no trabajó o si se murió, sino que se puede extender a los daños a la familia en el tiempo y pues un costo de estos puede ser muy, muy alto. Fuera de que obviamente es importante la vida humana, ¿no? La segunda es conducir y proporcionar un camino a la corriente bajo condiciones de falla, ¿no? Sin exceder el límite operacional de los equipos. O sea, y esto es algo importante. Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Sí me ayuda? ¿O tiene una pregunta? Ok. Entonces, conducir y proporcionar un camino a la corriente. Esto es algo importante. Antes decían, se utilizaba el término de que la malla de tierra disipaba la corriente. En realidad, antes ya no, la corriente no se disipa. La corriente simplemente le damos un camino por el cual pueda fluir para que no fluya por los equipos más sensibles y obviamente esta corriente va a estar allí mientras que los dispositivos de protección no operen.
Obviamente viene la conexión a tierra para hacer la protección contra impulsos de sobrecargas tipo rayo también. Y obviamente asegurar el buen funcionamiento de protecciones, ¿no? Sin un buen sistema de neutro y tierra en protecciones, nuestras protecciones no van a operar adecuadamente y vamos a tener problemas de selectividad y de protecciones. Y en sistemas de comunicaciones, pues minimizar la interferencia de los circuitos de transmisión y distribución sobre los sistemas de comunicaciones y de control. Entonces, ¿cuál es el procedimiento sugerido para diseñar una malla de tierra, ¿no? Entonces, primero que todo, lo primero que tenemos que es, cuando nos van a decir dónde está nuestra malla de puesta a tierra, dónde la vamos a colocar, es determinar qué tipo de características de suelo tenemos, ¿no? Especialmente la resistividad. Y de allí, obviamente, poder determinar si debemos hacerle algún tratamiento o si podemos, porque si no, pues obviamente nuestra resistencia en nuestra tierra puede ser muy alta. Tenemos que determinar la máxima corriente de falla y para esto también normalmente el software es el que nos permite modelar nuestro sistema eléctrico, obtener de la utility los datos de corriente de falla por la red y obviamente hacer el cálculo en los diferentes puntos o en el punto donde se va a instalar la falla y donde se van a generar las corrientes de falla. También, una vez más, con nuestro software determinamos el tiempo máximo de despeje de falla, ¿no? En cuánto tiempo van a operar diferentes protecciones para disipar la falla que se presenta en un momento dado. Tener un poco también información del tipo de carga, porque obviamente con tipos de carga tipo motores vamos a tener mayores aportes a nuestro sistema, lo cual no sucede con sistemas resistivos puros, ¿no? Y obviamente, lo último, vamos a hacer el dimensionamiento manual mediante la herramienta o una herramienta computacional de acuerdo con la metodología IEEE 80 de 2013. Sigue siendo esta la versión, no ha habido hasta la fecha todavía una actualización de la norma. Entonces, lo primero, determinemos la característica de resistividad al terreno. Entonces, para eso tenemos, lo primero es hacer la medición del terreno y esto se hace con el método Wenner de 4 picas, ¿no? Esto es lo que siempre hemos utilizado. Bueno, es uno de los métodos utilizados, que es simplemente utilizamos un dispositivo de medición que tiene 2 picas en las cuales se inyecta voltaje y 2 picas en las que se inyecta corriente a una distancia A y de los resultados vamos a determinar a través de esta ecuación que vemos en la parte inferior cuál es la resistividad ROSU a una distancia A. Entonces, tenemos nuestro equipo, ponemos nuestras picas y algo importante, es importante hacer esta medición a varias distancias y también en varias direcciones. Entre más mediciones en más sentidos y a varias distancias lo hagamos, más preciso va a ser finalmente nuestro resultado de la resistencia de la resistividad de terreno. Entonces, ya viendo el tema, entonces vamos a definir el espaciamiento, las medidas en determinado sentido. En este caso, tomamos el perfil 1 y tenemos unos datos de resistividad. Luego vamos a tomarlo en otro perfil y vamos a tener otros datos de resistividad. Y en este caso, con 3 perfiles, vamos a tener 3 resultados de resistividad a diferentes distancias del sistema, ¿no? Luego viene un proceso y esto es lo que hace este proceso muy, muy largo, ¿no? Entonces, todos estos datos tenemos que definir cuántos perfiles tenemos, en este caso tenemos 3, cuál es la probabilidad de que se presente este valor de resistividad y luego simplemente es aplicar unos valores logarítmicos, ¿no? Entonces, en este caso sacamos el logaritmo natural de la resistividad calculada a una distancia X y aquí tenemos los valores de los logaritmos naturales. Luego sacamos un promedio para cada distancia de ese logaritmo natural. Y por último, calculamos una desviación estándar, ¿no? Todo esto muy manual. Podemos inclusive crear un aplicativo en Excel para hacerlo. Y por último, con la probabilidad calculamos lo que es o determinamos cuál es la resistividad aparente, ¿no? Ya tenemos la resistividad y de aquí vamos a sacar la resistividad en el menor espaciamiento y en el mayor espaciamiento, ¿no? Entonces tenemos ROSUB 1 y ROSUB 2.
Entonces, estos son los primeros valores con los que vamos a hacer nuestros cálculos y nuestras interpretaciones. Perdón. Y aquí encontramos que la diferencia entre las dos mediciones que tenemos, entre el mayor y el menor espesamiento, es del 70.12, ¿no? Entonces, este valor es importante, ¿por qué? Porque a la hora que vamos a determinar el tipo de suelo, tenemos dos tipos de suelos básicamente. Uno es el suelo homogéneo. Todo el suelo en general es muy homogéneo, es del mismo tipo, no tenemos mucha roca o no tenemos variación entre fangoso y otro tipo. Entonces aquí la diferencia entre el mayor y el menor valor es menor que el 30%. Entonces en este caso, nuestro proceso es solamente promediar los valores medidos para cada profundidad. Y luego tenemos el suelo heterogéneo, en el cual si la diferencia entre el mayor valor y el menor valor es superior al 30%, entonces en este caso vamos a utilizar el método de dos capas de Sunde que hemos mencionado o el método gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues simplemente aquí vamos a definir que va a haber una resistividad Ρ1 a una profundidad H y una resistividad Ρ2 que se toma en cuenta a partir de ese punto donde termina Ρ1, ¿no? Y estos datos los vamos a calcular. Entonces, lo que tenemos... ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, ¿qué hacemos inicialmente? Pues vamos a graficar el espaciamiento a una resistividad aparente, ¿no? Entonces, con los datos que teníamos ahorita, aquí calculamos a cada distancia la resistividad Rho sub A. Luego, entonces, nos vamos a la norma, a la guía, y allí tenemos lo primero, y es que calculamos la relación Rho sub 1 sobre Rho sub 2. Tenemos estos dos parámetros. Rho sub 1 es 1,41.94, Rho sub 2 es 83.43 de los datos que acabamos de tener, y tenemos que esta relación es aproximadamente igual a 1.70 a 1.70. Entonces, si ya nos vamos a la gráfica, perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si no va a participar, ¿podría silenciarlo? Ok. Entonces, ¿por qué nos vamos con Rho sub 2? Pues bueno, porque es más fácil, ¿no? Aquí tenemos curvas para 1, 2, 5, 10, 20. Entonces, vamos a utilizar en este caso 1.70 a más o menos 2, decíamos, y tenemos esta curva que vemos acá, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la primera parte y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la relación A sobre H igual a 2. Esto es un valor que yo puedo tomar, ¿no? Entonces, normalmente lo vamos a tomar entre, por ejemplo, aquí en este sector, ¿no? Aquí donde estamos, entre 0.3 y 5. Yo lo puedo tomar y obviamente, en este caso, lo vamos a tomar alrededor de este punto, ¿no? Entonces, lo vamos a tomar acá. 2, lo llevamos a nuestra curva Rho sub 2 sobre Rho sub 1 y vamos a determinar Rho sub A sobre Rho sub 1. Entonces, en este caso, de nuevo, aquí tenemos que está más o menos entre 1 y 2. Y en este caso, vamos a decir que es aproximadamente igual a 1.6, ¿no? De nuevo, esto es un poquito casi que a ojo. Alguien puede decir es exactamente 1.5. Entonces, pues es igual válido, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el valor de Rho sub 1 igual a 1.6. Y si yo tengo Rho sub 1, perdón, el valor de Rho sub A sobre Rho sub 1 igual a 1.6, y si yo sé cuál es el valor de Rho sub 1, en este caso que es 8.43, puedo calcular Rho sub A, ¿no? Simplemente despejo y tengo 125.15. Ya tengo Rho sub A, puedo irme de nuevo a la curva que habíamos sacado previamente, en la cual teníamos nuestra curva de Rho sub A contra A, en distancia, y aquí vamos a decir que si Rho sub A es igual a 125.15, yo puedo calcular A, y A me da aproximadamente igual a 11.4, ¿no? De nuevo, es un proceso visual. Si ya tengo la A, entonces puedo calcular H, ¿no? Porque teníamos la relación de A sobre H igual a 2 en este caso, entonces puedo calcular a H como
11.4 dividido 2 y me da 5.7 metros, ¿no? Y allí básicamente ya he podido determinar estos primeros parámetros, ¿no? Entonces, lo primero, tengo Ρ1, la resistividad de la capa superior, en 83.43 y H igual a 5.7 metros, ¿no? Ahorita vamos a ver en el software que estos datos obviamente son los que vamos a ingresar a nuestro proyecto. Entonces, aquí en este caso iríamos a nuestro sistema y este sería el top layer o la capa superior de nuestro software, ¿no? Entonces, en este caso, 8.43, tipo de suelo 1, todavía no hemos dicho qué tipo de suelo es, vamos a ver que ITAP tiene unos valores de librería, y en este caso la distancia es 5.7 metros. Aquí aparece en pies, pero en ITAP podemos colocarlo en metros o en pies. Luego ya tenemos nuestra resistividad Ρ2, 141.94, y como lo decíamos, esta es la capa inferior, tipo de suelo 2, de allí hacia abajo, ¿no? Ahora viene la última parte y es, yo tengo que tener, o normalmente en una subestación eléctrica de potencia, tengo que tener un material de aislamiento, ¿no? Que tenemos también en ITAP diferentes materiales para las superficies. En este caso, pues decimos que es una superficie de aislamiento con un valor de resistividad que lo tengo por el material que le compré al fabricante, y en este caso podemos decir que eso en este caso dice 0.1 pies, que pues, podrían ser 0.1 metros, ¿no? Entonces ya tengo todos mis datos en el sistema. En este caso, lo que les mencionaba, aquí tengo tipos de suelo y tengo diferentes valores de resistividad, pero lo ideal siempre, yo puedo tener valores típicos, pero aún como en los análisis de flujo de carga o cortocircuito, donde ITAP presenta datos típicos de resistencia, de la impedancia de los transformadores o temas como esos, pues lo ideal es realmente que tengamos los datos del fabricante, en este caso, del proveedor de nuestro material aislante, ¿no? Una vez ya hemos completado toda esta parte, entonces podemos hacer todo lo que es la parte de selección de conductores, ¿no? Entonces, en este caso tenemos diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces tenemos cable trenzado o alambre redondo y tenemos diferentes constantes de materiales, ¿no? Diferentes diámetros, áreas y calibres. Entonces puedo hacer la selección normalmente de los conductores, normalmente es hard drawn, o conductor suave, perdón, conductores son soft down o conductor suave. Especifico a qué profundidad voy a enterrar mi malla de tierra y qué tipo o diámetro de conductor voy a usar. Como les decía, ITAP tiene varios elementos, varios tipos de conductores, desde los puros cobre hasta las aleaciones de aluminio con acero claro, ¿no? Y en la mitad pues tenemos diferentes aceros y aluminios. Para cada uno, obviamente, ITAP presenta diferentes constantes de materiales, ¿no? Y nuestros conductores van a tener diferentes constantes de materiales. Lo mismo para la selección de electrodos, va a ser exactamente igual. En este caso, la diferencia es que típicamente vamos a determinar que las varillas en este caso son alambre duro. Y de nuevo, las características o constantes de los materiales varían dependiendo del tipo de conductor que yo use. Ya una vez hemos hecho esta parte, entonces ahora sí nos vamos a determinar la corriente máxima de falla de puesta a tierra. Entonces, para esto, lo que les mencionaba, la corriente máxima de tierra se debe entregar por el operador de red, si la subestación es en el punto de conexión con la utility, o debe ser determinada por métodos de cálculos de análisis como cortocircuito en media y baja tensión en cada caso particular, ¿no? Entonces, lo otro es determinar el tiempo de falla. Hay tres parámetros fundamentales que se pueden igualar, ¿no? En un momento dado a la hora de simplificar. Pero entonces el TF, que nos va a permitir calcular el factor de decremento, para dimensionar el TC, que nos permite dimensionar los conductores de malla de puesta a tierra, y el TS para determinar los niveles permisibles del cuerpo humano. Como les decía, normalmente los asumimos iguales
Y algo muy importante, cuando se trata de protección de personas, pues yo puedo irme directamente realmente con los valores más ajustados posibles, ¿no? Pero lo regular es que utilicemos valores conservativos y en este caso 0.5 como tiempo de falla normalmente nos permite ser bastante conservativos a la hora de poder definir la dimensión de nuestra falla, de nuestra malla de tierra, perdón. Como mencionábamos, también investigar qué tipos de fallas tenemos a través de nuestro software. Entonces, podemos tener cargas resistivas, inductivas, o sea, con componentes de motor resistivas, motores por sí mismos o motores de inducción. Y las cargas de impedancia constante, como pues, obviamente los filtros de capacitores, los capacitores, las válvulas operadas, pues, motor operated valves, las válvulas operadas por motor, las cargas compuestas de nuevo o las cargas estáticas. Entonces, la metodología del cálculo manual, ¿no? Entonces, volvemos, ya llevamos un buen rato y vamos viendo cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir, o el ejemplo que tenemos dice que el calibre de desnudo es 4 ceros, el tiempo de falla es 0.5 segundos y en este caso nos da una corriente de falla de 10 kiloamperios, ¿no? Monofásico. En este caso nos dan la longitud del terreno de 75 metros de ancho por 85 de largo. Y la malla, pues obviamente la vamos a tener entre 70 y 80. Nos dan la resistividad de la capa superior, nos dicen que es de 2.500 ohmios por metro cuadrado, la altura de la capa superior de 10 centímetros y la de la capa inferior de 400 ohmios, la resistividad de la capa inferior, en este caso una sola, nos dan una sola, de 400 ohmios por metro. Entonces, aquí viene ya el cálculo, ¿no? Con base en lo que teníamos, nos dan, lo primero que vamos a calcular son cuáles son las tensiones máximas permitidas de paso y de toque, ¿no? Entonces, lo primero que nos van a dar es esa parte. Entonces, tenemos una fórmula en la que nos dice que de paso ahora hay dos fórmulas básicas, en este caso vamos a usar para una persona de 70 kilogramos, en el que es 1000 más 6 veces por la constante C sub S, por la R sub S, perdón, por 0.157 dividido sobre la raíz cuadrada del T sub S, ¿no? Y la tensión de contacto, de nuevo, para una persona de 70 kilogramos, entonces es esta ecuación, 1000 por 1.5 por C sub S por Rho sub S, por 0.157 por T sub S, ¿no? Entonces, basado en los datos que tenemos, también tenemos que determinar que C sub S también va en función de la altura y Rho y Rho sub S, ¿no? En este caso, con los datos que teníamos de nuestro proyecto, pues esto nos da 0.74 la constante. En este caso, con estos valores, el voltaje de paso nos da 2.686 voltios, 0.6 voltios, y el voltaje de toque nos da 838. Recuerden, esto es las tensiones máximas permitidas para paso y toque para una persona de 70 kilogramos. Entonces, tenemos nuestro diseño preliminar basado en esta información. Entonces, tenemos 40 varillas de 2.4 metros y de separación entre cables desde 7 metros, 10 cuadrículas y 11 cuadrículas a lo largo, ¿no? Entonces, calculamos la longitud total del cable, que en este caso, pues tenemos allí simplemente es 11 por más 1 por 70 y 10 más 1 por 80, y esto nos da 1720. Y la longitud de las varillas es obviamente, hablamos de 40 varillas de 2.4 metros, nos da 96 metros. Entonces, en este caso, hacemos la longitud total y esto nos da 1816 metros. Entonces, ahora sí, calculemos la resistencia de la malla de tierra. Tenemos que la resistencia de la malla de tierra es Rho sobre 4 por la raíz cuadrada de pi sobre el área más Rho sobre la longitud total de los conductores, ¿no? Entonces, aquí ya podemos sustituir numéricamente y esto nos da una resistencia equivalente de 2.58 ohmios. Ya con este valor vamos a calcular
lo que es la corriente máxima de corriente de falla, ¿no? En este caso, tenemos que la corriente máxima de falla es la corriente de falla, que calculamos acá arriba, por un factor S sub F. ¿Quién o qué es S sub F o cómo lo calculamos? S sub F, normalmente en subestaciones de potencia, es el factor que nos permite estimar el porcentaje de cortocircuito que realmente se va a conducir a través de la malla de tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente normalmente no vamos a tomar, pues si quisiéramos ser conservativos, podríamos decir que toda la falla de tierra se va por esta malla, pero normalmente pues no lo podemos hacer porque pues también realmente la dimensión de nuestros conductores serían demasiado grandes, ¿no? Entonces, en este caso, la IEEE tiene las gráficas en la página 53 en la que podemos tener en cuenta los siguientes parámetros, ¿no? Las líneas de entrada, en este caso líneas de transmisión, las líneas de salida, en este caso alimentadores de distribución, y el porcentaje de contribución remota, ¿no? Entonces decimos que normalmente para una subestación de distribución hablamos del 100%, para una de transmisión del 50%, y para una de generación del 25%. Y normalmente si también queremos incluir la resistividad de las torres, pues hablamos de que la resistividad de las torres puede estar en 15 ohmios o 25 ohmios, 15, perdón, y 100 ohmios o 25 y 200 ohmios. Entonces, ¿cómo calculamos el factor S sub F? Entonces tenemos, por ejemplo, para el ejemplo en que mi subestación tiene 2 entradas de transmisión y 2 líneas de distribución en la salida. Entonces, en este caso tengo mis parámetros como los mencionábamos y tengo que A sub B es igual a 2 sobre 3. Y en este caso, vamos a utilizar entonces nuestras curvas de la división del factor S sub F, ¿no? Entonces acá tenemos, acercando un poco a esto, que tenemos 2.3, ¿no? Entonces estamos entre la curva de 2.2 y la de 2.4. Entonces, como no tenemos 2.3, pues hacemos la interpolación, tenemos los resultados. Perdón, aquí se ve mejor. Saco que en 2.2 nos da 33%, en 2.4 nos da 23%, e interpolo y obviamente esto me da aproximadamente del 28%, ¿no? Entonces ya tengo el factor S sub F. Entonces, en este caso, el cálculo de la corriente máxima que iría por nuestro sistema es para nuestro modelo, en este caso más sencillo, es 1.4, y en este caso sí la tengo acá, y tengo que en este caso para este modelo que estamos utilizando es del 15%. Nos decíamos que nos han dado corriente de falla de 10.000 amperios, quiere decir que la corriente que se va a ir por nuestra malla de tierra es de 1.500 amperios. Gustavo, tenemos algunas preguntas en el chat. Cuando tengas tiempo, las contestas, por favor. Ok, terminamos esta parte de la parte manual y antes de pasar al software, las vemos. Correcto. Entonces, ya que tenemos la corriente, entonces podemos calcular el ground potential raise, que es básicamente un potencial, corriente por resistencia, 1500 por 2.58, y tenemos que el ground potential raise nos da 3.870. Entonces, de nuevo, aquí hacemos una consideración. Si el GPR de la mínima tensión de contacto permitida de contacto cumple con los niveles permitidos, entonces, de lo contrario, debemos calcular las tensiones de contacto de paso, ¿no? Entonces, aquí hacemos el cálculo. Y SUM es otra ecuación simplemente. Vamos a aplicarla. Aquí tenemos básicamente que son cada una de las constantes, el SUM y todo lo demás. Y tenemos aquí todas estas constantes K sub I, que es el factor de corrección por geometría de la malla, K sub M, que es el factor por separación de voltaje de contacto de las mallas. Y obviamente las fórmulas de las variables están disponibles en la sección 16.5, ¿no? Porque si nos tomamos demasiado tiempo en hacerlo. Básicamente, sustituyendo todos estos valores, llegamos a que SUM es igual a 560.4 voltios. En este caso, la tensión de contacto es de 838.2, en este caso cumple, luego no hay problema. Y ahora vamos a calcular la SUS, la de toque. Entonces vamos a ver, perdón, la de paso. Entonces ahora tenemos una diferente variable, el LSUS, en este caso es el LSUM a LSUS.
De nuevo, las constantes están disponibles. Y en este caso nos da 416.3 y la de paso también cumple, ¿no? Entonces, en este caso, como las tensiones de mesh y de paso calculadas son menores a las permitidas, podemos finalizar el diseño. Si no fuese así, tendríamos que volver a recalcular y hacer todo este proceso que acabamos de ver manualmente, ¿ya? Entonces, básicamente un diagrama de proceso muy sencillo en nuestro sistema, en donde tenemos los inicios de datos de campo, A y Rho, hacemos el dimensionamiento de conductores, determinamos los criterios del paso y toque de permitidos, hacemos un diseño inicial de nuestra malla de tierra, calculamos nuestra resistencia basada en ese diseño inicial, calculamos nuestra corriente de malla y hacemos la evaluación de la evaluación de contacto. Si cumple, puedo ir a mi diseño detallado y finalizar. Pero si no cumple, pues tengo que volver a verificar el resto de los parámetros, calcular el voltaje de paso y de nuevo volver a mi proceso inicial, ¿no? Y aquí ya, en caso de que cumpla, si ya puedo llegar a mi voltaje de contacto, voltaje de paso, o tener que volver a devolverme a modificar de nuevo mi diseño. Entonces, y si no, pues ya podemos llevar a nuestro diseño detallado. Entonces es un proceso bastante sencillo, pero a su vez pues requiere un proceso manual bastante largo. Voy a proceder a ver las preguntas en el chat. ¿Dónde las tengo? Perdón. Ah, ya las veo. Aquí están. Bueno, la primera pregunta dice, si el área es pequeña, por ejemplo, de 10 a 15 metros, ¿cómo se hace la medición de resistividad? Es un tema bastante complejo. En un área tan pequeña, pues no se hace una malla de tierras para una subestación. Entonces, pues en este caso normalmente estamos hablando más bien de una malla o cuadrada o algo por el estilo. Igual, pues obviamente solamente vas a tener la posibilidad de hacer la medición en un espacio muy pequeño con distancias muy pequeñas y eso solamente te va a dar una idea muy pequeña muy vaga de lo que es la resistividad o el proceso del sistema. Es igual el procedimiento por norma debe ser el mismo, ¿no? Debes de hacer el mismo medición, pero pues obviamente no vas a tener un terreno tan grande para hacer o para llevar estos cálculos. No hay un mínimo perdón. La segunda pregunta es, ¿la IEEE te marca algún número de mediciones mínimo para la resistividad al terreno? No, pero pues obviamente lo que decimos, sí, es como cuando hacemos una estadística, entre más datos meta yo a la estadística, más acercado o más eficiente es mi dato promedio, ¿no? Entonces, no te exige que tengas una, pero pues obviamente entre más medidas tengas tú, más seguro vas a estar de que tu resistividad equivalente o lo que has calculado a través del procedimiento es lo adecuado. El dato de probabilidad se obtiene de la norma también. Le echa una leidita y allí están todos esos datos. ¿Por qué se utiliza el término de resistividad aparente? Bueno, es precisamente porque es un valor que vamos a estimar. Tenemos unos datos de resistividad medidos, pero en este caso vamos a estimar una resistividad porque vamos a utilizar un solo valor. Realmente en el método que utilizamos no podemos dar la resistividad del área del terreno a 1 metro y a 2 metros, sino que vamos a utilizar un solo valor de resistividad. Entonces, por eso es como una resistividad aparente, digamos que puede ser nuestra resistividad promedio, podría tener
en muchos nombres este valor. No sé si esta es una pregunta, creo que es solamente una aseveración donde dice el tiempo de falla no lo decide el diseñador, es resultado del análisis de protecciones. Vuelvo, insisto, sí. Yo puedo hacer mi análisis de coordinación de protecciones y yo puedo trabajar con los resultados de mi coordinación de protecciones. ¿Perdón? Ok. Yo puedo trabajar con esos valores de coordinación de protecciones, pero si yo quiero ser un poquito más conservativo, puedo incrementarlos. Lo que no puedo hacer es utilizar valores más bajos de mis valores de coordinación de protecciones, ¿no? Digamos que si mi sistema de coordinación de protecciones dijera que los tiempos de falla son de 0.3 segundos, yo no podría utilizar 0.1, 0.2, porque obviamente eso quiere decir que obviamente la falla va a durar más tiempo, su magnitud puede ser mayor y entonces voy a diseñar mi malla de tierra con valores de resistividad, o sea, mi resistencia a tierra va a ser mucho menor de la que requiero, y esto va a generar que los voltajes de paso de toque se eleven, y esto obviamente en el momento dado en que se presente una falla y alguna persona esté dentro de la subestación, pues la probabilidad de que esta persona fuera afectada por esas tensiones inducidas, perdón, esa es la palabra que estaba buscando temprano, las tensiones inducidas podrían generar daños a la persona. ¿Qué tipo de forma de onda presentan las tensiones de paso y de contacto? ¿Y en qué valores de frecuencia? Bueno, de nuevo todo esto lo hacemos número uno, en 50 o 60 Hz, los análisis que hacemos y los cálculos de corrientes de falla se calculan en esos valores. Y como digo, es una tensión inducida bajo esa misma frecuencia. Aquí no estamos hablando de frecuencias como tipo rayo o de otro tipo de datos, ¿no? Y no nos interesa realmente la frecuencia, sino la magnitud como tal de esa tensión inducida, ¿no? La magnitud es la que en este caso va a afectar a la persona que está en la subestación en un momento dado en el que se presente una falla. La fórmula de corriente máxima de talla no está considerando el factor de decremento de su F. De su F es más o menos el mismo SUF, o yo lo puedo tomar en cuenta, ¿no? En este caso, no, en esta que lo estamos utilizando, no lo tenemos. Hay gráficas para la siguiente pregunta que hice para calcular ese SUF media tensión en 4.16. Dentro de la norma hay unas gráficas que se pueden utilizar. El dato de corriente de falla, ¿de dónde lo saco o cómo lo calculo? Número uno, si yo soy un usuario, no soy el CFE o cualquiera de las utilities de Latinoamérica, en realidad pues lo vamos calculando desde los sistemas de generación, transmisión, distribución hasta usuarios finales, ¿no? Yo como usuario final, el dato de corriente de falla en el punto de conexión a la utility para la cual con la cual estoy contratando mi servicio de energía, me tiene que proveer tanto la corriente de falla en el punto de conexión como la relación X sobre R, ¿no? Esos son los dos factores que ellos me tienen que entregar. Tengo entendido, acá en México hay una página donde yo puedo verificar en qué subestación estoy conectado, y allí ahí están esos parámetros, ¿no? Pero si yo ya lo voy a hacer al interior de mi subestación, lo ideal es que yo tenga mi modelo matemático en un software cualquiera, haga mis estudios de cortocircuito en el punto donde voy a hacer un aterrizamiento o voy a poner una subestación. Hagamos de cuenta que yo tengo mi primera subestación donde tengo, no sé, 115 a 34, pero al interior de mi subestación, de mi sistema, tengo un par de subestaciones adicionales que pueden estar, como decían por acá previamente, a 13.2 o a 4.16, y a esas las voy a aterrizar independientemente. Entonces lo que voy a necesitar
es hacer todos los cálculos de cortocircuito al interior de mi sistema. Ahorita vamos a ver un poquito nuestro modelo, cómo se haría, y obtener las corrientes de falla y alimentárselas al software, que en este caso vamos a ver también la facilidad que NetApp, al ser un software unificado, pues puedo tener todo eso en una sola aplicación. Bueno, ya... Sí, obviamente XOR también influye y ahorita vamos a ver que el software lo toma en cuenta y lo lleva a su punto. Hay una pregunta que no entiendo. Dice, ¿el método de variación de profundidad es válido? ¿Me podría elaborar esa pregunta? Miguel Ángel Mendoza. Ok, continúo mientras que el ingeniero nos pone la aclaración. Si se tiene un trafo de 6.5 MVA con 10 y el espacio es pequeño de 6 por 6, ¿es viable hacer la malla de tierra? Pues en realidad sería interesante modelarla. En un espacio tan pequeño yo creo que se puede hacer, pero no sé si se alcance a contemplar los voltajes de paso y de toque que cumplan y estén dentro de los parámetros, ¿no? Allí hay otro, y lo vamos a ver ahorita en el software, que también se habla de que la distancia entre varillas no debe ser inferior a 2.5 metros ni superior a 22 metros, ¿no? Entonces, por ese lado hay que tomarlo en cuenta. Si se puede simular la aplicación de reducción de resistividad aplicando cemento conductivo en el software etapa, es factible que se recomienda asumir y utilizar, ya que en valor incierto determina un porcentaje de reducción. No entiendo muy bien esta pregunta. Dice que se puede simular la aplicación de reducción en resistividad, creo, aplicando cemento conductivo. En este caso vuelve y ¿cómo es el procedimiento? Si yo encuentro que la resistividad del terreno en el que estoy haciendo mi subestación no está cumpliendo con lo que yo necesito para tener una resistividad aparente baja y una corriente baja precisamente para lograrlo, para lograr los propósitos. Entonces, obviamente, yo ya hago diferentes métodos para tratar de reducir la resistividad del terreno. Me imagino que este cemento conductivo en este caso sería un tema similar, o echar diferentes tipos de tratamientos a la tierra para que la resistividad baje. Sí, es válido. O sea, yo lo que tengo que hacer es, después de que hago el tratamiento de mi tierra donde voy a hacer mi malla, debo hacer la medición de resistividad de terreno nuevamente y volver a hacer todo el proceso de cálculo del sistema, ¿no? Entonces, es importante tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, siempre es importante, cuando uno está haciendo este tipo de tratamientos, es de especificarle al usuario que este sistema de puesta a tierra va a requerir mantenimiento, ¿no? Los químicos que se le colocan al terreno cuando se hacen este tipo de temas no son eternos. O sea, la tierra no va a quedar con ese tratamiento para siempre. Y es importante en ese caso esas notas en el sistema en el que se le tiene que especificar al cliente que es ideal que haga una medición de resistividad de terreno cada tanto tiempo, y obviamente si la resistividad del terreno está cambiando, la resistencia cavidalente está cambiando, todo lo demás está variando, que es importante volver a hacer un retratamiento de la tierra. En el sistema de puesta a tierra malla se aplica a una clínica ¿qué valores de corriente de falla y resistividad superficial debo asumir?
De nuevo, todo esto tiene que ir de acuerdo al sistema eléctrico que estamos manejando, ¿no? Entonces, volvemos a decir, las corrientes de falla vienen de la utility, obtener la resistencia, la malla de valor, perdón, la corriente de falla equivalente en el punto de conexión a la utility con el XUR y hacer el modelamiento del sistema, si la subestación está al interior de la clínica, del sistema eléctrico, me refiero, si arrancamos en, no sé, en 13.2, asumiría que está en 13.2 o no sé en qué sistema esté normalmente conectado, y si lo va a poner, por ejemplo, no sé, va a ser una malla de tierra a baja tensión, ¿no? Entonces, en ese caso, de nuevo, todo debe ser calculado. Asumir tiene dos problemas, ¿no? O nos vamos muy bajo y no estamos cumpliendo con lo que se requiere, o nos vamos muy alto y nuestro sistema de malla de tierra nos sale mucho más costoso de lo que debería ser. Y pues recordemos, esto es cobre o dependiendo del material que utilicemos, y tiene un costo involucrado. Vuelve y me pregunta el ingeniero Miguel Ángel, 754, creo que me la volvió a colocar, sí, hace poquito. Para el método de cálculo, medición de resistividad de terreno, ¿es válido el método de variación de profundidad? No lo he utilizado, ingeniero, la verdad, le mentiría si le digo yo sí que he utilizado, siempre he utilizado el método de Sunde y he utilizado los equipos que cumplen con ese procedimiento. Esta es la que siempre nos sucede, esta pregunta dice, si quiero medir la resistividad en un mol, pero no tengo acceso a la tierra, ya que pues todo es hormigón, ¿qué procedimiento se recomienda para hacer para el área del mol? Siempre nos pasa, ¿no? Como ingenieros eléctricas, unas cosas más importantes de un sistema, de un mol, de un edificio, de una planta, de una industria es el sistema eléctrico y obviamente la malla de tierra es una de las más importantes y normalmente cuando nos dicen, bueno, ya construí todo el edificio, este va a ser su área de donde va a colocar su estación y bueno, y ahí voy a hacer mi malla, pero ya todo está en hormigón o en concreto y se nos hace muy complicado. Pues no sé qué tanta profundidad se puede hablar que tenga este tipo de terreno, pero si no voy a poder enterrarla en la tierra, creo que el concreto tiene una resistividad muy alta y pues obviamente de allí pues los resultados van a ser diferentes si no se hace realmente en la tierra. Y cómo medirla y manejarla es bastante complejo, la verdad. No hay otra, es una de las cosas más complicadas y me la he encontrado muchas veces, ¿no? Vaya, mida la malla de tierra o vaya, instale una malla de tierra, pero ya tengo el piso y ya he tirado todo. Tum, tum, tum. La separación entre varillas es 2L, no entiendo la pregunta. Ok, creo que ya, ok. Es recomendable unir una malla de tierra de puesta a tierra de una subestación de media tensión con una malla de un sistema de baja tensión que comparten en un edificio. La verdad, yo particularmente no lo recomiendo, pero en teoría también se puede manejar la idea de que es un solo potencial, pero normalmente yo no lo recomiendo porque realmente si son dos sistemas totalmente diferentes, prefiero que se mantenga el aterrizamiento de los equipos de la subestación 1 a esta malla número 1 y la otra subestación que aterrice otro tipo de equipos. Hay otras personas que prefieren el unificarlas porque asumen que se puede bajar
la resistividad, pero ahorita de pronto un momentico en elementos finitos vamos a ver que existen otros posibles problemas, sobre todo en el tema de tensiones de paso y de toque. En el tamaño de la retícula, como le decía, pues, ¿cuánto es el mínimo y el máximo? Pues, en realidad no hablamos de cuál es el tamaño de la retícula. Si, normalmente las constricciones no vienen por una norma, sino por qué espacio le dejan a usted para construir su malla de tierra, ¿no? Como lo digo yo ahorita, muchas veces, a pesar de que el sistema eléctrico es tan importante y hoy en día necesitamos tanta confiabilidad en los sistemas eléctricos, pues es lo último que nos ponen a construir, o no recuerda, el arquitecto no recuerda decir, bueno, dígale al ingeniero eléctrico que dónde la va a poner para que la hagamos de primera, no, eso es lo último que van a hacer. Entonces, pero aquí lo que se tiene que conseguir cuando hablamos desde el punto de vista de seguridad es que cualquiera que sea esta malla y cómo la vamos a delimitar para el acceso y todos los temas que tienen que ver con esto, es obviamente que se cumplan los valores de seguridad, ¿no? El voltaje de toque y de paso. Que no sea que no se cumplan estos parámetros, así sea muy pequeña, de, no sé, 4 cuadrículas, y una persona ingrese a la subestación por cualquier azar del destino, se presente una falla, y obviamente al final nos terminan atribuyendo a que el problema fue por el diseño de la malla de tierra. El método de derrumbe se aplica solo variando la profundidad del electrón y midiendo la resistencia derivada de la resistencia. Aplicando el tratamiento de datos se obtiene la resistividad con un 70, 80 o 90% de probabilidad de no exceder la resistividad real. Bueno, si estadísticamente ya se ha detectado que el procedimiento funciona, de nuevo, pues yo necesito determinar ese valor. Ahora, normalmente con lo que te digo, si tú le vas a presentar a una persona el reporte por la norma, pues la norma habla del método de Sunde. Puedes utilizar cualquier otro método, sí lo puedes utilizar, pero a la hora de hacer tu reporte tendrás que informarle al cliente que no utilizaste este método A, sino el método B, para hacer tus cálculos de resistividad de terreno, ¿no? Eso es como que lo que siempre mencionamos, ¿no? Que era lo que mencionaba al principio. Yo, ¿por qué no utilizo otros métodos para el cálculo de la puesta a tierra? No, pues porque en realidad no están normalizados, aún no lo están. Tal vez vayan a estar normalizados a futuro, pero por ahora no lo están. Y cuando yo le entrego a un cliente, le tengo que decir, mire, yo estoy cumpliendo con la normativa X, y en este caso la normativa que se aplica es la IEEE 80. Tocayo, buenas tardes. Gustavo Espinosa de este lado. Gustavo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andas de tiempo? ¿Prefieres continuar? Porque hay muchísimas más preguntas, pero sería bueno continuar y ya dejarlas al final. Ok, si no me las pasan y las respondemos por correo. Porque pues, ya nos falta poquito. Para que continúes, muchas gracias. Ok, entonces continúo con la presentación. Bueno, entonces ya volviendo entonces acá a la presentación, ya terminamos nuestro proceso. Y ahora vamos a lo bonito, ¿no? A lo que a mí me gusta. Obviamente trabajo para esta firma, tengo que hablar bien del software. Y la verdad es muy fácil para mí hablar muy bien del software porque es muy sencillo, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí vamos a utilizar los métodos del ejemplo anterior. Vamos a utilizar lo mismo. Y entonces, acá tengo yo mi software, ¿no? Entonces, lo primero, y me voy a ir a la parte de atrás, donde teníamos nuestro sistema. Y acá tengo mi sistema, ¿ya? Acá tengo mi sistema. Este sistema le puedo calcular entonces mi cortocircuito. Calculo mi corriente de cortocircuito. Entonces, acá tengo mi malla número 1, que ya la vimos. Aquí la tengo. Esta, que esta está por el método de elementos finitos. Y tengo la misma malla diseñada por el método de la IEEE. ¿Ya? Entonces, en este caso, al venir acá, venir a cortocircuito, y vamos a ver que esté fallado esta falla. Vamos a correrlo. Vamos a ver. Bus 1, bus 2, y este es sub 3, si está fallado. Entonces, vamos a...
Entonces, como verán, allí yo ya he hecho mi análisis de mi sistema eléctrico. Yo tengo mi sistema donde están mis transformadores con todas las impedancias, tengo la utility y aquí tengo el valor de cortocircuito que me debió entregar la utility. En este caso, trifásico y monofásico son diferentes, la relación X sobre R son la misma, y ya con esto yo puedo calcular o fallar cualquiera de mis sistemas. Podríamos entrar en muchas más consideraciones como que si mi generador está entrando, si está aportando, no está aportando. Entonces, pero vamos a hacerlo con esto, ¿no? Entonces acá yo le digo update y en este caso, como verán, yo tenía un valor existente de 1 y 589 y mi valor calculado es de 27 y 30 en X sobre R, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya lo puedo reemplazar. Y de nuevo, para mi otra malla, que es la de elementos finitos, también acá lo tengo. De nuevo, en este caso no tenía un valor existente. Y en este caso, como es la misma, simplemente que estoy haciendo dos diseños en lo mismo, entonces lo reemplazo. Así es como lo haríamos, ¿no? Modelo mi sistema eléctrico de mi planta, de mi sistema, y en los lugares donde vaya a instalar mi malla, aquí tengo otra presentación, por ejemplo, aquí tengo una malla en este lado de baja de este transformador y acá lo tengo en el lado de baja de este transformador de 2 devanados, ¿no? Entonces son los métodos y los sistemas que puedo manejar. Acá tengo una presentación diferente donde tengo estas dos mallas en el mismo sitio. Y estas son mis dos mallas de acá. Entonces, voy a presentarlas una al lado de otra. Y vamos a poner esto aquí. Ok, vamos a ponerla así. Y como verán, básicamente son la misma malla de tierra, ¿no? Lo que habíamos visto en nuestra presentación. Entonces nos dice que es de 70 por 80, nos dan la resistividad, en la capa superior, la corriente de falla, ya habíamos calculado el SSUF, bueno, la separación de cables y todos estos temas, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a ir primero en este método. Vamos a ver este método. Entonces, aquí tenemos nuestros calculadores, ¿no? O las condiciones de entrada. Este es nuestro método IEEE 80 y este es nuestro elementos finitos. Vamos a tener las mismas consideraciones. 70 kilogramos, 70 kilogramos. Tenemos la temperatura ambiente. Acá en este caso, si quiero hacer mis gráficas. Aquí vamos a ver algo muy importante en la IEEE 80. Optimización de conductores y varillas. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. De nuevo, tengo las fallas. De nuevo, si hubiera hecho mi coordinación de protección y si tuviéramos más tiempo, veíamos el tema de coordinación. Pero aquí vamos a ser conservativos. Duraciones de las fallas de 0.5 en ambos casos. Nos habían dado la relación de la corriente de falla en 10 y la X sobre R no la manejamos. Y aquí están los factores, ¿no? SSUF y SSUP, ¿no? En este caso, algo importante, si nosotros tenemos preguntas cuando estamos utilizando nuestro software de qué significa cada parámetro, siempre puedo irme al help. Y aquí en el help me va a indicar cada parámetro qué significa, ¿no? ¿Perdón? Pues una vez ya he definido esto, he definido mi malla de tierras como lo decíamos, lo mismo que teníamos allá, 70, 80, 12 conductores en Y, en X, 11 en Y, la profundidad de mi sistema, el conductor, y aquí vemos las constantes de cada uno, y aquí la parte de las varillas, de nuevo 40 varillas a 2 metros, 2.4 metros de longitud. En este caso, esto es hard, perdón, aquí lo colocamos y ya lo tengo de esta manera. Acá es exactamente lo mismo, le doy doble clic. En este caso, la diferencia entre elementos finitos y mallas triple es que acá solamente, aquí puedo hacer varillas y conductores y aquí solamente puedo definir arreglos sin varillas alrededor, en las esquinas, bueno, toda esta parte. Y acá no lo puedo definir acá, ya vamos a ver dónde lo definimos. Pero es exactamente el mismo, hard brown, 0.5, 95, y ya lo mantengo. Y acá lo que pasa es que la parte de conductores lo tengo que seleccionar y meter cada varilla una por una.
El otro tema que estábamos viendo al otro lado es acá la parte de las resistividades de terreno, ¿no? Entonces aquí tengo la capa superior de protección de 2500 a una profundidad de 0.1, 400, en este caso no importa la profundidad porque es un solo tipo de resistividad, pero la resistividad es de 400. Y aquí es exactamente lo mismo. Pero aquí viene un tema muy importante y una de las grandes mejoras que tuvo nuestra última versión de ETAP. Y es que yo podría aquí hacer todas mis curvas, ¿no? Si recuerdan, quiero volverme aquí a la presentación rápidamente. Si recuerdan estos valores que yo tenía acá y que tenía que procesar, todos estos valores que yo tengo acá, yo los puedo traer aquí a ETAP. Empiezo a adicionar. Tengo la distancia de la prueba, de la punta de prueba, la resistividad medida, adiciono todos los valores que necesito y luego le doy la opción de calcular y me va a entregar la profundidad de la capa superior, la resistividad de la capa superior y la resistividad de la capa inferior. Entonces, me permite inclusive colocarle una tolerancia a esa resistividad. Entonces, lo bueno de esto, vamos a ver aquí si le coloco calcular, me sacaría la curva, no metimos los valores en este caso, pero me sacaría la curva y me sacaría estos dos valores ya directamente en el software. Y la gran ventaja pues, es que aquí ya no utilizaría valores definidos por el usuario, sino que tomaría la selección calculado y con el valor calculado pues ya sería un poquito más acelerado, más rápido mi proceso y no tengo que hacer, en este caso con ETAP, no tengo que hacer todo el proceso que habíamos visto de acá de calcular los logaritmos, de llegar a eso para tener estas resistividades ROSU1 y ROSU2, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante. Ok, bueno, ya tenemos entonces ahí, ya una vez tenemos todos nuestros datos, la gran ventaja es que corro mis dos procedimientos. Voy a correr el de acá también. Y como verán, los dos resultados son muy, muy parecidos, ¿no? Estamos hablando acá de que las permitidas son unas y aquí tenemos, esta está un poquito la más volada, es esta que es 728 y esta 469, pero en la de paso los valores son muy similares. Y esto también lo podemos ver en nuestro software, en nuestra presentación. Permítanme un momento. Entonces, como les mencionaba, aquí básicamente es el mismo procedimiento. Crush Draw 400, 0.1, 1.5, ya lo metimos. Lo que les mostré ahorita, los valores ingresados a nuestro sistema, toda la parte de las constantes. En este caso ya les mencioné lo de calcular y actualizar. Ya hablamos de estas constantes que las asumimos en el mismo valor para todos. Y aquí está nuestra tabla de comparativa, ¿no? Entonces, aquí está el voltaje máximo permitido, calculado manualmente, 838.2, y en el método de ETAP, en 837. Aquí simplemente esta vez se hizo en sistema métrico inglés, solamente por el tipo de conductor, que alguno querrá decir, no, pues que si la tengo que hacer quiero utilizar el 4 ceros, 2 ceros en lugar de square. Entonces lo puede usar, ¿no? El método no afecta al resultado, ¿no? Entonces, alrededor de 800 y su resultado calculado 560, 529, 562. Luego, nuestro porcentaje de diferencia es muy bajo. Luego, el voltaje de paso permitido, de paso permitido, que es más alto, 2600, 2686.6, 2684.3 y 2722. Acá ya se nos va un poquito más. Y el calculado, 416, 415 y 415.7. Luego, ¿estamos bien? Nuestro GPR también es muy similar. Pues como verán, es mucho más rápido con ETAP y ya tengo mi resultado de mi malla de puesta a tierra. Ahora, les mencionaba algo interesante. Es esta mi mejor malla de tierra. O sea, este es lo más óptimo, porque pues a la larga yo tengo que optimizar por precio. Entonces ya me puedo ir a mi
sistema y aquí puedo colocarle optimizar conductores o optimizar conductores y varillas, ¿no? Entonces, vamos a solamente optimizar conductores y en lugar de 11 y 12, miren que me dice que solamente de 8 y 7 y aún así estaría en 794, 424, los dos valores están por debajo, mi GPR estaría en 4000 y mi RG en 2685. Entonces, como verán, si yo hago esta otra malla de tierras, pues me va a salir mucho más económica que la que había hecho inicialmente, que la estaba haciendo con 12 y 11, ¿no? Ahora, si no lo quiero hacer así, sino que quiero optimizar con conductores y varillas, también lo puedo hacer. Y como verán, en este caso, me dice que solamente había colocado 40, en este caso en lugar de colocar 40, coloco solamente 4 varillas en los extremos y en este caso 9 conductores en X y 8 conductores en Y. Entonces, como verán, optimizo, ahorro dinero y estoy dentro de los valores que me están permitidos de acuerdo al cálculo, ¿no? Ahora, desventajas de la IEEE 80, vamos a ver uno principal y es que aquí solamente tengo estos 3 modelos básicos, ¿no? Entonces solamente puedo colocar un rectángulo, una T, una L o un triángulo, no puedo hacer más. En este caso, el método de elementos finitos sí me permite, cuando me vengo, sí puedo hacer estos más, pero adicionalmente yo puedo adicionar más conductores, ¿no? Entonces, me hablaba un ingeniero que si yo quiero unir 2 varillas, ¿no? Entonces, esta la puedo colocar aquí, 2 mallas, y aquí le voy a colocar, no sé, de 4 y 4. Ok. Y luego las quiero unir, entonces acá sí voy a poder colocar mi conductor y unirlas. Entonces, este obviamente me permite hacer esto. ¿Ya? Ahora, algo que no me adelanté un poco, vamos a ver si vamos a hacerlo así, después lo miramos. Entonces voy a hacer mi estudio, voy a correrlo, me da los resultados, aquí obviamente han variado algo un poco, pero lo importante aquí es ahora yo quiero ver mis gráficas, ¿no? Entonces voy a ver voltaje, paso y de toque, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver algo básico aquí. Miren acá, este es mi touch potencial. Entonces miren que aquí mis niveles están muy bajos, pero en esta malla de tierra más pequeña tengo voltajes de paso más altos, ¿no? Y aquí miren este voltaje, perdón, de toque, miren este punto que es en la interconexión de las dos. Si lo podemos ver aquí en la interconexión de las dos, aquí está muy alto. Entonces a la hora de unir 2 mallas de tierra, yo tengo que verificar bien que yo esté dentro de los límites que estoy especificando y que al unir esas 2 mallas de tierra, dependiendo de la distancia que esté entre una y otra, no vaya yo a generar, en este caso, estas spikes o puntas que pueden generarme problemas. Lo mismo si lo vemos en este es el de toque, entonces acá los puntos están acá al extremo, pero tengo que ver porque yo igual estoy calculando con obviamente la corriente la corriente de falla más alta, ¿no? Eso es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso es sería como lo importante y la ventaja es aquí, pues como pueden ver, sí puedo, con elementos finitos, sí puedo calcular múltiples fallas y hacer cualquier diseño que yo quiera hacer y verificar y sacar los resultados. Aquí algo más importante es, obviamente aquí vemos el tema del costo y de nuevo, al hacer mi sistema con 12 y 11, tenía un costo, pues con los valores que tenía allí, de 21.200, podemos decir en dólares, podría ser este el valor, pero si hago la optimización, miren que le bajo de $21.000 a $15.000 al optimizar la primera parte que hicimos, que fue cambiar a 8 de 12
a 8 y de 11 a 7 y manteníamos las 40 varillas al interior, ¿no? Entonces, eso es importante porque puedo optimizar los costos y lo puedo hacer solamente con un solo clic, una vez más. Y esto, pues, obviamente es mucho tiempo que se ahorra a la hora de tener que, por ejemplo, hacer un recálculo que ya vimos que se puede dar, ¿no? Que calculé mis voltajes de toque y de paso y no están dentro de lo que yo especifiqué, entonces tengo que volver a hacer mi diseño. Entonces, ya después de esto, pues no nos queda sino finalmente ya hacer nuestra malla de tierra, donde lo ideal obviamente sería así, que nosotros seamos los primeros en llegar al terreno y la podamos tirar previamente y podamos dejar cajas de inspección y podamos verificar toda la parte de la malla previo al construimiento. Eso concluye mi presentación. Les doy muchas gracias. No sé si tengan algunas otras preguntas o ya podemos dar por terminada la presentación del día de hoy. Gracias a Gustavo Cerrato, a nombre del Colegio de Ingenieros, y vamos a pasar las preguntas y posteriormente despide la presentación nuestro presidente, el ingeniero Salvador Melgoza Belmonte. Bueno, por ahí hay preguntas acerca del contacto del software. Ya les di el correo de david.romero@etap.com para que se puedan contactar con él. Por ahí había un par de preguntas. Preguntan acerca de cómo importar un archivo DWF, o sea, de AutoCAD, para colocar ya al ITAP. ¿Eso es posible, Tocayo? Actualmente en esta versión no lo manejamos, estamos a punto de hacerlo, pero en este caso, para este caso, no lo estamos usando. Ok. El costo del software, bueno, también por ahí amigos de Lima, Perú, saludos a todos. Sabemos que tenemos gran presencia en Latinoamérica. Muchas gracias por seguirnos. Lo relacionado, les dije, david.romero@etap.com. Maestro Ugalde, tiene una pregunta. Dice, ¿se puede calcular una malla circular o sin esquinas? ¿Cómo ves, Tocayo? De nuevo, el método IEEE no permite sino las formas que les mencioné, pero lo podemos hacer con el método de elementos finitos sin ningún problema. ¿A través del ITAP o fuera del ITAP? Sí. No, en el ITAP, como mencionaba. ¿Tienes un módulo de elementos finitos? Era lo que estaba presentando, sí, no sé si viste este. Sí. En este caso, pues obviamente lo que pasa es que es un poco complejo de hacer el dibujo, okay, pero yo puedo ir colocando mis conductores a diferentes, perdón. Aquí lo puedo ir girando y lo puedo ir haciendo. Digamos, básicamente también lo que puedo hacer es le doy doble clic y aquí puedo ir alimentando las diferentes coordenadas del conductor. Pero en elementos finitos es posible hacerlo. En IEEE no, porque como mencionábamos, IEEE solamente me permite estas 4 formas: cuadrado, T, L y triángulo. No me permite nada más. Entonces, este método de elementos finitos es mucho más flexible. ¿Verdad? ¿Perdón? Otra pregunta dice ahí que el software, ¿quién lo fabrica? ETAP, ¿no? Sí, nosotros somos los desarrolladores de software, ETAP. Ok. ¿La empresa en Estados Unidos cuál es? ¿Perdón? ¿La razón social en Estados Unidos cuál es? Actualmente es ETAP. Somos parte del grupo de Operation Technology Inc., pero es ETAP. Technology, ¿verdad? Ok, sí, señor. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias por su participación. Si no hay más preguntas, pues le paso la voz al ingeniero Salvador Melgoza Belmonte para que nos pueda dar las palabras de despedida. A nombre de tu servidor, Gustavo Espinosa, pues te agradecemos, Gustavo Cerrate y Aita, por tu presentación. Muchas gracias. Maestro, solamente una última interjección es, no manejamos DWG, pero manejamos XLM. Si desde AutoCAD puedes exportar a un XLM, desde XLM puedes guardarlo, ¿no? Perfecto. Correcto, sí, señor. Aprovechamos comercial, dijera nuestro presidente de la FECIME, anuncios parroquiales. La próxima webinar será aplicaciones de la termografía
por el ingeniero Humberto Paniagua. Entonces los esperamos el próximo martes, misma hora, mismo canal. Chequen ahí la extensión 545-326-197, que es el acceso al próximo círculo de estudios. Recuerden, esto es sin costo, es abierto para todos. Posteriormente, aquí el maestro Melgoza nos está mostrando lo que resta del mes de abril. Viacom viene ahora con áreas clasificadas, con cables para áreas clasificadas. El maestro Rodolfo Castillo va a brindarnos la presentación. Y en mayo los vamos a esperar con el maestro José Luis García, que nos va a ayudar a desatorarnos en este tema de las tarifas. ¿Cuánto debe cobrar la unidad de verificación e inspección, los organismos de evaluación? ¿Cuánto deben de cobrar y cómo calcularlo? El martes 18 vamos a ver con el ingeniero Héctor Ismael Peralta, algo relacionado con el transporte colectivo metro de la Ciudad de México. El maestro Jesús Velasco Solís, el martes 25 de mayo, con el tema del perito profesional, tema tan polémico. En junio vamos a ver mediciones eléctricas inusuales con el maestro Roberto Ruelas, es yo creo que el máximo exponente en la materia. No se lo pierdan. Vamos a ver cómo le hacemos para retransmitir, porque seguramente va a estar muy lleno también. Los terceros acreditados con mi amigo Maxime Lebail, que nos va a hablar de la CEA. Él estuvo en la CEA unos años y nos va a hablar de los terceros acreditados. ¿Qué son los terceros acreditados? Y el transporte de gas natural, vamos a sacar al maestro Gustavo Espinosa Barreda, al viejo de Old Man, va a venir aquí a hablarnos de transporte de gas natural. Y finalmente cerramos con el ingeniero Ugalde y la doctora Barbarita Gutiérrez, buena amiga de Monterrey. Ella nos va a hablar junto con el maestro Ugalde acerca del ruido laboral, la audiometría y la norma 11 de la Secretaría del Trabajo. Bien, maestro Melgoza, adelante, es todo suyo. Maestro Melgoza, ¿me escucha?